Hola, somos el Grupo Selecta y en este vídeo mostraremos las prestaciones del prototipo de sistema de orientación de campo magnético en su versión de consumo optimizado. Este es el sistema, como podemos ver tiene bastantes menos partes que el anterior. Consiste simplemente de una etapa de amplificación en el centro con su restador consecuente y dos filtros de primer orden que ahora explicaremos dónde están situados y por qué. Como se puede ver, hemos eliminado la parte del motor, dado que está alimentado con una batería externa de 9 voltios y como los cálculos y las medidas de consumo de este circuito se requerían hacer con el motor apagado, pues realmente tener esta parte del circuito no tendría ningún efecto ni en consumo ni en precisión. Por lo tanto, lo hemos eliminado para manejar mejor el circuito. Entonces, estas son las mejoras que hemos introducido respecto del primer prototipo que se hizo. En primer lugar, la alimentación del primer circuito era de corriente continua de 5 voltios. En este caso, hemos considerado utilizar uno de los pins de salida de Arduino, en los cuales hemos programado una salida constante de pulsos PWM de tensión eficaz de 1,8 voltios. En primer momento somos conscientes de que algunos de los dispositivos del circuito no pueden ser alimentados con tensiones menores de cierto valor de voltaje y por eso se alimentaba con 5 voltios. Pero hemos llegado a la conclusión de que los pulsos PWM no dejan de tener amplitud 5 voltios y la potencia que se entrega al circuito se limita por cortes en el tiempo y no en la amplitud del voltaje. Por lo tanto, pensamos que existía la posibilidad de que los componentes, si tienen una respuesta correcta, podrían llegar a funcionar con pulsos PWM de 1,8 voltios y si se hacía podríamos reducir mucho el consumo. Entonces lo implementamos, hicimos las medidas, montamos el circuito y comprobamos con LabVIEW que el funcionamiento era correcto y efectivamente todos los componentes y el circuito global funcionaban con una alimentación PWM de 1,8 voltios y además funcionaba correctamente dentro de los márgenes que se especificaban. La precisión era correcta, menor de 10 microteslas, y el consumo era muy menor al del primer prototipo. Por lo tanto, hemos mantenido esta alimentación y se ha comprobado que funciona bien y se mostrará en el siguiente vídeo. En segundo lugar, como cabe esperar, hemos decidido maximizar el valor de todas las resistencias. De esta forma minimizamos la resistencia de entrada del circuito y la corriente que circula en el circuito global es mucho menor, con lo cual la potencia entregada al circuito es mucho más pequeña. Y siguiendo el mismo principio, hemos añadido un filtro de primer orden a la salida del seguidor de tensión que sigue al potenciómetro que regula la tensión de offset. La función de este filtro realmente puede que filtre alguna parte del ruido introducido por el amplificador del seguidor, puede que filtre alguna interferencia que pueda haber en la parte de alimentación, pero francamente el principal objetivo de añadir este filtro es añadir resistencia extra al circuito, añadir máxima resistencia a toda costa, y como un filtro de primer orden, si se hace bien, tiene ganancia 1, no va a tener ningún efecto sobre los voltajes ni ningún otro valor, pues hemos decidido añadir un filtro de primer orden con el objetivo de maximizar la resistencia. Pero, como ya hemos dicho, el factor que más decisivo ha sido para reducir el consumo ha sido la alimentación con PWM de 1,8 voltios, que funciona correctamente y además reduce mucho el consumo. Este ha sido el factor decisivo. Entonces, este es el esquema final del circuito. Vemos que los amplificadores son como en el prototipo TL084. Hemos añadido un filtro en esta zona de aquí, antes del seguidor de tensión que sigue al potenciómetro. Vemos que la alimentación en todos los dispositivos tiene un valor eficaz de 1,8 voltios y esto luego en el vídeo enseñaremos la medida y veremos que es esta la tensión que hay. Hemos cambiado las resistencias del amplificador restador, no hemos cambiado la ganancia, que sigue siendo 100, sino que hemos maximizado proporcionalmente las dos resistencias en función de lo que teníamos. La máxima resistencia que teníamos era de 1 megaohmio, por lo tanto hemos utilizado resistencias de 1 megaohmio y de 10 kiloohmios. Y en ambos filtros hemos utilizado resistencias también de 1 megaohmio y condensadores de 160 nanofaradios. Entonces, a continuación, mostramos en un vídeo el funcionamiento del circuito y las medidas que hemos hecho.
Vale, esta demostración la hemos empezado con la luz apagada para que veáis que los LEDs están encendidos. Básicamente por una razón, que es la siguiente. Una de las medidas que hemos tomado para que el circuito consuma muy poco, vamos, lo mínimo, además de utilizar LEDs rojos que se encienden con una tensión menor, pues de hecho son de los que necesitan menos tensión para encenderse, hemos procurado que circule un corriente por los LEDs que sea mínimo y claro, eso conlleva a que estén con poca luminosidad, pero bueno, que aún así están encendidos, aunque con la luz encendida se aprecie bastante poco. Luz, porfa. Vale, bueno, de hecho aún se aprecia un poquito. Vale, entonces lo que vamos a hacer, como en el caso anterior, es aparte de quedarnos sin batería, mirar la calibración que hemos utilizado en este caso. Se puede apreciar que en este caso tenemos un rango dinámico mucho menor que en el de caso de optimización de precisión. Es obvio porque hemos utilizado una amplificación de unos, como máximo, 2 voltios a la salida del amplificador, porque como veremos ahora hemos utilizado una alimentación del amplificador de entre 1,8 y 2 voltios, cosa que es muy pequeña y nos permite amplificar poco. Entonces, bueno, ese es el rango dinámico que obtenemos. 20 niveles, que no está mal porque mantiene la precisión en los márgenes requeridos, por lo tanto, es algo que está bien. Entonces, bueno, hemos obtenido, lo mismo que antes, esta calibración, esta pendiente y esta antena del origen para la recta de calibración. Y ahora lo que vamos a hacer, pues es lo que hemos hecho anteriormente. Como vemos, cuando el circuito está parado, tenemos una desviación estándar que oscila bastante, pero nunca llega a pasar de los 10, que es lo que se pedía en los requisitos, por lo tanto, en este caso, podemos estar tranquilos. Entonces, vamos a buscar el campo magnético mínimo, está por este lado. Si vemos la pantalla, vamos a buscarlo por aquí. Estaba aquí, ahora se verá en la media, como hay tanta desviación es mejor mirar el campo en la Y-min. Sí, ahí, aguanta. Aquí sí, ahí sí que estamos, menos 42, va oscilando, pero bueno, vemos viendo valores que están cercanos a menos 45. Vale, desviación estándar en su sitio, como siempre. Y ahora vamos a buscar el campo máximo. Si miras la pantalla, lo tenemos pues por aquí, ¿no? 220, a ver. 220 niveles, aquí está. Tenemos oscilando alrededor de 45. Mira, si nos quedamos por aquí, si vemos la I, está alrededor de 45 siempre. Tenemos algún sobrepico por ahí, pero vamos, que ahí estamos en el valor máximo. Y lo importante es siempre la desviación estándar por debajo de 10, que bueno, como no nos preocupa mucho la precisión en este caso, vamos a quedarnos con que no ha subido nunca de un microtesla, que era lo que se pedía. Vale, ahora ya está plano el circuito. Vale, por lo tanto, tema precisión superado. Y ahora vamos a lo importante en este circuito, que es el tema del consumo. En este caso, hemos utilizado 2 fuentes y, atención, ninguna de ellas pertenece a la fuente principal de Arduino. ¿Vale? Lo que hemos utilizado es, en lugar de las fuentes de corriente continua de Arduino, hemos utilizado 2 pins, 2 outputs de Arduino, que nos están dando unas salidas en PWM. Entonces, hemos comprobado que el circuito funciona con PWM y además hemos utilizado 2. ¿Por qué? Porque una está alimentando todo el circuito y le está alimentando con 2 voltios, digamos, de tensión equivalente. Y en segundo lugar, porque el LED analógico, que es este de aquí, que se ve un poquito más tenue, pero ya hemos visto antes que está encendido, necesita menos tensión y no es necesario meterle 2 voltios, porque si a la salida le ponemos lo que hay ahora, que ahora lo veremos, se enciende igual. Por lo tanto, si queremos ahorrar, pues es mejor utilizar 2 fuentes independientes y así, aunque sea un poquito, pues también nos ahorramos un poco de consumo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el pin que alimenta todo el circuito, que es este de aquí. Entonces vamos a calcular tensión primero y respecto a ground, y como hemos dicho es de 1,8, diremos 1,7, 1,8, perdón, 1,808, ¿vale? Es la tensión que tenemos.
Entonces vamos a apuntarla en este Excel que hemos puesto por aquí. Y hemos dicho que la tensión es de 1,808. Vamos a dejar el valor máximo. Vale, y en el segundo caso, que es para el LED analógico, que lo hemos dicho, es de, tachán, muy poquito, 0,131. ¿Vale? Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a quedar aquí. 0,131 voltios. Vamos a ver aquí. 0,131 voltios. ¿Se ve bien? Sí, Más o menos, sí. ¿no? Sí. Después yo lo enfoco todo también. Vale, luego miramos. Vale. Y ahora, lo que es más delicado, la corriente. La corriente, vamos a cambiar el multímetro. Vamos a medir entre el pin y la línea de protoboard donde tenemos alimentado todo el circuito, que es esta de aquí. Se ve que aquí está todo alimentado a partir de este pin de aquí. Entonces, voy a desenchufar el pin, el LED apagado, porque hemos abierto el circuito. Vamos a pinchar aquí, que era el pin que teníamos cogido, y luego voy a ponerme en esta línea. Se ha encendido el LED, por lo tanto la línea está cerrada. Y tenemos la mísera cantidad de 6,62, más o menos, oscilando, pero 6,62 miliamperios diremos. Entonces, vamos a poner corriente, esta era la alimentación principal, diremos 6,62 hemos dicho, ¿no? Sí. 62, No, pero son miliamperios. Esto es 0,0062, ¿verdad? Sí. Vale, guay. Y ahora vamos a ver la del otro LED, pero bueno, no tiene por qué ser mucha, porque es un LED solamente. Vamos a hacer lo mismo, desconecto aquí el pin y voy a pinchar en serie aquí en el mismo pin que teníamos con la línea esta. Ahí la tengo. Y aquí ya lo tenemos encendido y tenemos 1,88 miliamperios exactamente. Aquí no nos varía nada. Vale, hemos cortado un momento porque nos hemos quedado sin batería en el portátil. Decíamos, en este segundo caso, la corriente será de 1,88 miliamperios, es decir, 0,00, esto no es una coma, es un punto, 0,0188 amperios. Y esto nos da una potencia de 0,01566712 vatios, que si lo pasamos a milivatios, nos dará una potencia pues de esto por 1000 y esto oficial 15,66712 milivatios, lo cual está muy bien. Y bueno, eso es todo. Esta es nuestra potencia y como hemos visto, pues la precisión está dentro de los límites, con lo cual hasta aquí todo correcto. Más que nada para aclararlo y que quede claro. Arduino tiene dos grounds. Uno de ellos es este de aquí, que es el que está al lado de las fuentes de alimentación de continua de 5 y 3,3 voltios. De hecho, tiene dos pins con ground en este lado. Y luego hay otro ground que está en el lado de los outputs, que es este ground de aquí, es este cable amarillo, que es otro ground. Entonces, como se puede ver, todo el circuito está finalizado en el ground de aquí y el LED analógico finaliza en este ground de este lado. En la parte anterior del vídeo hemos hecho todas las medidas respecto de este ground, aunque el circuito termine en este. Pero lo que queremos aclarar es que los dos grounds son el mismo ground. Los dos tienen el mismo potencial. Como se observa, conectamos y la diferencia de potencial entre un ground y el otro no deja de ser 0. De hecho, vamos a calcular las tensiones las mismas tensiones que hemos calculado antes. Respecto de este ground, esta tensión es 1,80 y pico, igual que antes, y no deja de ser la misma que respecto del ground de este lado, 1,08 y algo que varía un poquito. Y lo mismo pasa con el otro pin, que es el número 11. También respecto de este ground tiene una tensión de 0,131 voltios, que es exactamente la misma tensión que tenemos
respecto de este otro ground. Así que, bueno, simplemente que quede claro